Indica qué es el defecto de masa y calcula su valor para el isótopo de nitrógeno 15. Determina a continuación su energía de enlace por nucleón. Calcula esa energía en julios y en electronvoltios. Datos: velocidad de la luz en el vacío 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Masa del protón 1,00728 UMAS. Masa del neutrón 1,00867 UMAS. Masa del isótopo de nitrógeno 15, 15,0001089 UMAS. Una UMA igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Hola a todos, buenos días. Vamos ahora con el problema número 8, ¿de acuerdo? De la parte de física nuclear. En este problema lo que me indican es lo siguiente. En primer lugar me piden que defina o que explique lo que es el defecto de masa, ¿de acuerdo? Para pasar a continuación a calcular lo que es el defecto de masa en un isótopo de nitrógeno 15,7, ¿de acuerdo? Y que a continuación calcule lo que es la energía de enlace por nucleón, expresando esa energía tanto en julios como en electronvoltios. Para ello, ¿qué datos me proporcionan el problema? Me proporcionan la velocidad de propagación de la luz en el vacío, la masa del protón en UMAS, la masa del neutrón en UMAS, un poquito más grande, y la masa calculada de forma experimental de ese isótopo de nitrógeno 15. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos, si queréis, por el principio. ¿Qué es el defecto de masa? Mirad. El efecto de masa se calcula como la diferencia existente entre la masa teórica de un átomo y la masa experimental vista en un espectrógrafo de masas, que sería este caso de aquí. Ese defecto de masas es la cantidad en realidad de masa, o se interpreta como la cantidad de masa que se transforma en energía para dar estabilidad al núcleo. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto de defecto de masa. ¿Cómo podemos calcular el defecto de masa para nuestro isótopo de nitrógeno 15? Lo calcularíamos de la siguiente manera. Pondremos lo siguiente, mira, defecto de masa, se calcularía como esa delta de masa, puesto que va a ser siempre una diferencia entre la masa teórica y la masa calculada experimentalmente, ¿de acuerdo? Obtenida experimentalmente, y esa masa teórica, ¿quién sería igual? A el número de protones multiplicado por la masa del protón más el número de neutrones, ¿vale?, multiplicado por la masa de cada uno de ellos, menos esa masa experimental obtenida de forma real, ¿de acuerdo? Simplemente aquí lo que habría que hacer es realizar números, ¿ok?, y ponernos un poquito pues manos a la obra. Mirad, hacemos los números rápidamente. Tendríamos que ese defecto de masa va a ser igual a el número de protones, es 7, ¿vale?, multiplicado por la masa de cada protón, que hemos dicho que es 1,00728 UMAS. Vale, perfecto. Y a este le sumo el número de neutrones, que sería 15 menos 7, 8 neutrones, ¿de acuerdo? Serían 8 neutrones multiplicado por la masa de cada neutrón, que es un poquito mayor que la masa de los protones, 1,867, ¿de acuerdo? Bien. Y a todo esto le tengo que decrementar, ¿quién? La masa real obtenida para un isótopo de nitrógeno 15, que es 1,0001089. 15, disculpadme, serían 15,0001089. Serían 10, 18, ¿vale? 1089. Venga. Llegados a este punto, utilizamos la calculadora para hacer esta pequeña operación, ¿de acuerdo? Tendríamos 7 por 1,00728. En este caso, tener cuidado, no redondearíamos, ¿de acuerdo? Ya que el hacer aquí redondeos nos podría conducir a un cierto error en el cálculo. Por lo cual, 7 por 1,00728, utilizamos los 5 decimales, ¿de acuerdo? Más 8 por 1,00867, ¿vale? Y todo esto lo incremento en 15,001089. Bien. El efecto de masa obtenido en este caso sería de, vamos a colocarlo por aquí, defecto de masa sería de 0,119231. 0,119231 UMAS, ¿de acuerdo? Un detalle importante es que este defecto de masa, siempre que lo estéis calculando, os tiene que quedar el número como positivo. ¿Por qué? Porque la masa calculada real en un espectrógrafo de masas, la masa vista, va a ser siempre menor
que la masa calculada en base a las masas de protones y de neutrones, ¿de acuerdo? Si por lo que sea aquí no tuvierais una masa positiva, habría que revisar un poquito los cálculos porque habría habido alguna cosilla por ahí por el medio. Bien, lo que me pide es que calcule el defecto de masa, lo he calculado en US, pero lo tengo que calcular también en kilogramos, ¿de acuerdo? Para calcularlo en kilogramos lo que necesito es otro dato del problema, ¿ok? Creo que sí que me lo proporcionan, que es cuánto equivale una UMA. Una UMA, ¿vale? Yo sé que una U va a ser igual ¿a quién? A 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por 10 elevado a menos 27 ¿quién? Kilogramos. De esa manera calculamos pues el efecto de masa simplemente haciendo una pequeña conversión, utilizamos un factor de conversión y ese factor de conversión yo lo que quiero obtener al final son kilogramos y parto de UMAS. Y yo sé que una UMA son ¿cuánto? 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. La suma se podría simplificar y nuevamente haciendo una pequeña operación, multiplicando ese número que he obtenido, 0,11923, ¿vale? Por 1,67 por 10 elevado a menos 27, obtendríamos un valor aproximado de 2 por 10 a la menos 28, ¿vale? Serían 2 por 10 elevado a menos 28, ¿qué? Kilogramos. Ese sería el defecto de masa calculado ¿para quién? Para el isótopo de nitrógeno 15, ¿de acuerdo? A continuación lo que me pide que calcule es la energía de enlace por nucleón. Para calcular la energía de enlace por nucleón, primero calcularemos el total de la energía de enlace y a continuación la dividiremos entre el número de partículas que se encuentran en el núcleo, que es equivalente ¿a quién? Al número másico, ¿de acuerdo? Vamos con ello, si os parece, lo anotamos por aquí debajo, calculamos la energía de enlace, ¿vale? Energía de enlace por nucleón o por cada una de las partículas que integran el núcleo atómico. Esa energía sería igual a lo siguiente, sería igual a la energía total de enlace partido por ¿quién? Por la cantidad de partículas que yo voy a tener ¿dónde? En el núcleo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculo esa energía total de enlace? Pues como el defecto de masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado y esto partido por ¿quién? Por la cantidad total de partículas que tengo en el núcleo. Hacemos números, aplicamos los números, de forma que aquí tendríamos 2 por 10 elevado a la menos 28 kilogramos multiplicado por la velocidad de propagación de la luz en el vacío elevada al cuadrado, importante, partido por el número total de partículas que hay en el núcleo. Y finalmente, de esa operación, utilizamos nuevamente la calculadora, obtendríamos el siguiente resultado. Serían 2 por 10 elevado a la menos 28, ¿vale? Lo multiplicamos por 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado, ¿vale? Y lo dividimos entre 15. Obtendríamos una energía aproximadamente de 1,2 por 10 a la menos 12 julios, ¿vale? 1,2 serían 1,2 por 10 elevado a la menos 12 julios. Sí. Perfecto. Julios, ojo, por nucleón, ¿vale? Por nucleón, importante, porque estoy calculando la energía de enlace por nucleón. He dividido la energía de enlace total entre ¿quién? Entre el número de partículas que yo tengo en el núcleo atómico. Y normalmente, puesto que la masa la he utilizado, estoy utilizando los kilogramos, metros partido por segundo, las unidades de energía que yo ya tengo aquí van a ser julios. En el caso de que me pidieran calcular esta energía o averiguar la equivalencia en electronvoltios, me tenía que dar la equivalencia, ¿vale? La equivalencia sería la siguiente, vamos a borrar un poquito, por aquí si queréis, ¿de acuerdo? Borramos el efecto de masa que ya había sido calculado, lo dejamos por aquí. Si yo quiero calcular la equivalencia con respecto a electronvoltios, acordaros de que julios y electronvoltios son dos unidades de energía y que un electronvoltio, ¿qué es? Es la energía que yo tengo que aplicar a una carga de un electrón para desplazarla entre dos puntos entre los cuales la diferencia de potencial es de ¿cuánto? De 1 voltio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la carga de un electrón? La carga de un electrón era de 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Y esa es justo la equivalencia. Un electronvoltio va a ser igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 que julios. Con lo cual,
Si yo quiero transformar esta energía en electronvoltios, ¿de acuerdo? Haríamos lo siguiente. Tendríamos 1,2 por 10 elevado a la menos 12 julios multiplicado por un factor de conversión. En el numerador tendríamos electronvoltios y en el denominador que tendríamos julios. Y yo sé que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 julios. Julios y julios se simplificarían, de manera que yo esto al final lo que tendría sería lo siguiente. 1,2 por 10 a la menos 12 dividido entre 1,6, ¿vale? Y dividido entre 10 elevado a la menos 19. Obteníamos un valor de 7,5 por 10 elevado a la 6, ¿quién? Electronvoltios. O dicho de otra manera, de 7,5 megaelectronvoltios, ¿de acuerdo? La energía de enlace por nucleón suele estar en torno a estos valores. Suelen ser valores de megaelectronvoltios. Es una energía muy alta, ¿de acuerdo? Tal y como habíamos obtenido, la energía va a ser bastante alta. Bueno, en principio el problema quedaría ya aquí resuelto. Hemos llegado a la parte final. Cerramos un poquito y ya nos metemos con el último problema, noveno, y cerramos toda la serie. Bien, un saludo y hasta ahora.